El pasado 11 de noviembre, Costa Rica deportó al ciudadano nicaragüense Walner Antonio Ruiz Rivera, un sujeto de 36 años de edad, conocido bajo el alias de El Fantasma. Ruiz había sido circulado por la policía de Nicaragua a través de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, la organización intergubernamental que cuenta con 194 países y de la cual Nicaragua es signataria. Pero, ¿quién es alias El Fantasma y por qué estaba circulado a nivel internacional? Walner Ruiz es originario de Monimbo, Masaya. En 2018 fue acusado en el Juzgado Noveno del Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua por profanación de cadáver, girándose una orden de captura contra él mismo. ¿De qué trata este delito? Nuestro equipo investigativo reunió las pesquisas de todo este caso para conocer a fondo cada uno de los eventos que marcaron la detención de este sujeto. Logramos tejer los antecedentes hasta reconstruir esta historia que ha cruzado fronteras en la búsqueda de hacer justicia. A Walner Ruiz Rivera se le buscaba tras haber huido de Nicaragua por estar implicado en la quema del cadáver del teniente Gabriel de Jesús Vado, quien fuera asesinado el 15 de julio en un tranque instalado en Masaya, durante la violenta jornada de protestas acontecidas en 2018 en Nicaragua. En este contexto, Ruiz también se vio vinculado al tráfico de drogas, violación, robo con intimidación y asesinato, así como la quema de la alcaldía de Masaya y la alcaldía del municipio de Granada. Durante todo este tiempo, alias El Fantasma ha permanecido como un refugiado en el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular, CATESI, en el vecino país del sur. La deportación del ciudadano nicaragüense Walner Antonio Ruiz Rivera, nosotros la consideramos que se ha efectuado de forma ilegal, de forma arbitraria. El nicaragüense permanecía en Costa Rica bajo el amparo del presunto defensor de derechos humanos de la ANPDH, Álvaro Leiva, quien también se vio implicado en tratar de eliminar las pruebas de la muerte del teniente Vado. Ellos tratan de eliminar esa prueba de que en realidad lo que ellos hacían eran quemar personas en los tranques, no era nada pacífico. Leiva habría tratado de despejar la escena del crimen, levantando las cenizas y otros elementos de prueba, donde Walner Ruiz es calificado como presunto partícipe en la quema del oficial de policía. Traten de pedirle que no se suba esa foto ni ese video de ese paramilitar que están quemando, para que no haya ningún problema. Igual nosotros borremos toda esa foto. Tras ser deportado el individuo, el primero que saldría en su defensa efectivamente fue Leiva, quien dijo que se trató de un procedimiento arbitrario y de forma extemporánea por parte de funcionarios del gobierno de Costa Rica. Pero el caso del fantasma va mucho más allá. El ciudadano nicaragüense, estando en Costa Rica, también cometió una serie de delitos. Según informó el Departamento de Migración costarricense, el sujeto cuenta con un amplio récord policial, tanto en Nicaragua como en Costa Rica, entre los años 2004, 2006, 2011 y 2018. Esta persona ya había sido deportada en el año 2012 y cuenta con un historial policial dentro de los que se encuentran los delitos de hurto, robo y lesiones en Nicaragua. Asimismo en nuestro país el delito de robo agravado, esto se remonta a los años 2004, 2006, 2011, 2017 y 2018. Walner Ruiz fue entregado la noche del jueves 11 de noviembre a la Policía Nacional de Nicaragua, quien será puesto a la orden del juez para ser debidamente procesado por los delitos cometidos.
A 3 años de estos sucesos, este hecho desmonta la narrativa de medios internacionales, quienes aducían que las protestas de sectores opositores eran pacíficas, protegiendo a muchos de estos criminales, calificándolos como presos políticos. Al igual que Waldner Ruiz, circulado por la Interpol y hoy capturado, muchos otros individuos quienes cometieron crímenes durante la violenta jornada de protestas de Nicaragua en 2018 han emigrado a países como Estados Unidos, España y Costa Rica, permaneciendo bajo condición de refugiados.